Fuera de Tiempo, un programa de análisis político y entrevistas. Una mirada propia. Fuera de Tiempo. Con Diego Genú. Hasta la medianoche, en Radio Con Voz 899. Todo avanza a gran velocidad. En menos de 10 días, Javier Milei ya comenzó a actuar como presidente en ejercicio y ya hay réplicas de su victoria en la realidad, cuando todavía falta para que asuma el 10 de diciembre. Se puede ver que Milei es presidente cuando uno mira la fiesta en los mercados, cómo suben las acciones de empresas argentinas, cómo baja el riesgo país, cómo vuelve la especulación a encontrar su oportunidad. Y se puede ver también en el descontrol de precios que vuelve a espiralizarse. Algo que por supuesto no empezó con Milei. Massa llevó la inflación de 70 a 140% en poco más de un año, pero estaba la inflación reprimida, planchada, mientras Massa era candidato. Ahora que Massa perdió, vuelve el festival de remarcaciones. Uno puede ver las señales que está ofreciendo Milei y las reacciones que ya empiezan a tener algunos actores muy importantes del poder dentro y fuera del país, cuando todavía falta para que asuma Milei. Porque el presidente electo se está moviendo con mucha rapidez, se muestra incluso más rápido de reflejos de lo que se mostró en su momento Alberto Fernández, quizá incluso de lo que se mostró Macri, porque después de recibir los llamados del Papa Francisco, de Donald Trump, de Joe Biden, Milei sorprendió a muchos, no tanto por su viaje a Nueva York, que ya estaba anunciado, sino por el viaje a Washington, junto con un grupo de funcionarios de lo que va a ser su gobierno. Lo estamos viendo en estas horas, 48 horas de Milei en Estados Unidos. Un Milei que en su rol de presidente parece haberse olvidado por un rato que es el primer presidente de ultraderecha y que Trump lo menciona con orgullo como uno de sus discípulos. Claro, lo hace Trump en su propia lucha por volver al poder en 2024, como parte de su batalla interna en la política norteamericana y contra Joe Biden. Pero aparece Milei en el poder bastante más pragmático, más político, con perdón de la palabra, de lo que fue durante la campaña electoral en la que popularizó la motosierra como idea de gobierno. Como si una cosa hubiera sido el teatro electoral y otra cosa fuera la tarea de gobernar en una realidad de extrema fragilidad como la que está heredando Milei de Massa, del peronismo, de 10 años de una economía que va del estancamiento a la recesión con altísimos niveles de inflación. Y es el poder real el que lo está invitando a Milei a dejar de lado, por un rato al menos, su guerra verbal contra los distintos tipos de comunismo que Milei advirtió en la campaña, de los cuales Milei se dijo en la campaña a años luz. Sin embargo, ahí lo vemos a Milei en Washington, en la Casa Blanca, con funcionarios de un Biden que además también se demostró muy pragmático y muy rápido de reflejos. Dejó de lado en tiempo récord Biden la apuesta de su gobierno, de algunos funcionarios muy importantes de su gobierno por Massa, y lo llamó por teléfono, lo invitó, lo convocó, porque también Biden quiere contener a Milei, al ultraderechista Milei,
y evitar que se convierta en un soldado de Trump en este año que falta hasta que Estados Unidos también vaya a definir el nombre de el futuro presidente. Biden lo llamó a Milei, lo entornó, le envió a 2 funcionarios de su más grande confianza, los mismos que en su momento se reunieron con Alberto Fernández en Olivos. Y en Nueva York se lo vio a Milei con Bill Clinton, un personaje obviamente famoso, expresidente, hoy un lobista. Pero más importante que Clinton es el otro enviado de Biden, o quizá el verdadero enviado de Biden que se reunió con Milei en Nueva York. Chris Dodd es el asesor especial de Biden para las Américas. Es un amigo de toda la vida, que lo conoce, algunos dicen como nadie, a Biden. Son católicos irlandeses del noroeste de Estados Unidos. Estuvieron décadas en el Senado juntos y hasta pasan Navidades juntos. Es como un hermano, como alguien de la familia que ya Biden había enviado a la cumbre de la CELAC hace no tanto, para reunirse también con Alberto Fernández, para estudiar el terreno. A ese hombre de íntima confianza le puso Biden a Milei a manera de presentación. Y en Washington, además, la reunión con el jefe del Consejo de Seguridad Nacional de Biden, su principal asesor en política exterior, un hombre que talla casi tanto como Antony Blinken, el titular del Departamento de Estado, pero que depende directamente de la Casa Blanca. Sullivan, Juan González, el colombiano Juan González, un funcionario también clave en la relación con la región, todos ellos apostaban por Massa y por la continuidad del peronismo en el poder, pero rápidamente entendieron que cambió la escena y se dispusieron a atenderlo a Milei, a entornarlo a Milei, a entablar un vínculo con Milei. Después el presidente electo le ordenó a Nicolás Posse, que es su jefe de gabinete, un hombre de la estructura de Urnequian, va a ser su jefe de gabinete. Nicolás Posse es una especie de gerente de recursos humanos de Milei, pero tanto Posse como Luis Toto Caputo, un renacido, que volvió más rápido de lo que muchos esperábamos a los primeros planos, tuvieron también acercamientos con el Fondo Monetario Internacional, con el Tesoro de Estados Unidos, porque lo que estamos viendo es que Biden está pendiente de la Argentina de Milei. Trump está pendiente de la Argentina. Lo dijo Trump hace poco, cuando grabó un video saludando el triunfo de Milei la semana pasada. Trump dijo: todo el mundo está mirando a la Argentina de Milei, a Milei. Claro, están pendientes de cómo reacciona Argentina frente a la ultraderecha en el poder. Una ultraderecha que llegó no por un golpe de Estado, sino con 14,5 millones de votos, entre los cuales no están solo los votantes del antiperonismo, las fuerzas que acompañaron la aventura en el poder de Macri, la clase media antiperonista, sino que también están, y eso lo distingue a Milei, lo hace diferente en cierto sentido, los desertores del peronismo. Hay que mirar los números que mencionaba de Pablo Salinas en el conurbano, lo que creció Milei en el conurbano, en municipios claves del peronismo, hasta 120% entre el 22 de octubre y el 19 de noviembre, para entender que Milei reedita una alianza transclasista, un presidente de derecha, de ultraderecha, que tiene votos de los sectores populares. ¿Cómo fue posible? Bueno, hay que mirar estos 4 años que están terminando del peronismo en el poder.
Sin embargo, claro, es un enorme interrogante lo que viene hacia adelante y por eso muchos están pendientes de la Argentina. ¿Cómo va a resultar esta prueba de fuego de un ajuste brutal en tiempo récord como el que se propone Milei hacer en esta Argentina tan herida, tan lastimada, tan golpeada, tan ajustada, sobreajustada? No solo Milei en Washington con su grupo de íntima confianza, sino también hay que mirar a la virtual canciller Diana Mondino, que buscó tomar contacto con Lula. Hay que mirar a Daniel Scioli, que se ofreció para hacer con Lula lo que ya hizo para Fernández cuando el presidente era Bolsonaro. Y claro, se advierten también las células dormidas de un menemismo que despierta tras la derrota electoral del kirchnerismo liderado por Massa, tras el fracaso del peronismo en el poder, tras el fracaso de la unidad hasta que duela. Aparecen otros rostros del peronismo que estuvieron subordinados a ese experimento que fue el Frente de Todos. Milei está muy claro, es un extremista de mercado. Su concepción de la economía, de la política, está alineada con ideas e intereses que ya se probaron en la Argentina, de alguna manera, en varias oportunidades, durante la dictadura militar, con Menem, con Macri. Milei es alguien que no es el primero, está recitando la Biblia del ajuste como solución para los problemas argentinos, que dice claramente que el Estado no es la solución, sino que es el problema, que se propone, así lo dice él, hacer un ajuste monumental en tiempo récord, en muy poco tiempo, porque es parte de su plan de estabilización, que quiere el nuevo presidente de los argentinos y las argentinas, que el mercado sea el gran organizador social, que decida. Pero sin embargo, Milei, lo que representa Milei, el ascenso de Milei al poder, tiene mucho de inédito, porque se propone ese ajuste monumental sobre una sociedad lacerada por la crisis, pero ganó diciendo lo que iba a hacer, diciendo al menos parte sustancial de lo que iba a hacer o de lo que pretende hacer. Y llega con algunas ventajas, porque si uno repasa el discurso de Massa en campaña, claro, era un discurso muy claro en contra de Milei, de los riesgos que representaba y representa Milei. Pero también Massa admitía, a su manera, que esto no daba para más y que había que ir a algo distinto, que el modelo estaba agotado, que hacía falta un plan de estabilización, y el 80 o 90% de los dirigentes, economistas del peronismo, que hizo campaña por Massa, admitía que se iba, si Massa ganaba, a una devaluación, a un ajuste, porque estaba agotado largamente el ciclo kirchnerista, el ciclo del peronismo que convivió con el déficit fiscal, que convivió con una brecha cambiaria que hace inviable la economía, que hace que los dólares entren por un lado y se vayan por el otro, que el deporte nacional sea robarle dólares al Banco Central. Todos esos desequilibrios que cuando Massa asumió como superministro, como interventor del gobierno, ya estaban sobre la mesa y que Massa decidió tratar de surfear sin tomar las decisiones que algunos le recomendaban. Terminó devaluando después del 13 de agosto y no cuando asumió. Bueno, todo eso, claro, es parte del pasado, pero también es parte de lo que Milei va a invocar cuando asuma. Milei va a decir, ya lo está diciendo, miren la bomba que me dejaron. 10 años de bajo crecimiento, recesión, inflación altísima, récord. Hay que retroceder 30 años para encontrar niveles de inflación como los que deja el gobierno del Frente de Todos, como los que deja el interinato de Massa en el poder.
pérdida de reservas, aumento de pobreza y desigualdad, bajo distintos gobiernos, bajo gobiernos de distintos signos. Bueno, ahí está la legitimidad de Milei. Ahí están los 14,5 millones de votos de Milei, que Milei va a hacer valer, al menos en el comienzo. Y a diferencia de Menem, como decía, Milei dijo lo que iba a hacer y ganó. Dijo, está diciendo, repite, que la única forma posible para salir de esta crisis es haciendo un ajuste fiscal monumental. Un ajuste de shock, bajando el gasto, un déficit que el gobierno de Milei ubica en 15 puntos, 14 puntos, 9 o 10 puntos son el déficit cuasi fiscal, las LELIC, y después hay 5 puntos que también representan una motosierra que va a amputar sobre el cuerpo social. Si Milei apunta, como dice, a llegar al equilibrio fiscal en un año, si no, nos vamos a la hiper y a un 95% de pobres, le dijo Milei hace unos días a Fantino. Pero claro, ¿qué dice Milei? Que lo va a pagar la casta, que lo va a pagar el Estado. ¿Qué quiere decir eso, no? Porque el Estado no solo es la casta, las partidas del Estado Nacional no solo van para la casta. Entonces Milei dijo lo que iba a hacer, pero no dijo todo lo que iba a hacer. Porque dijo que la gente no va a sufrir con ese ajuste brutal que se propone poner en marcha desde el día 1. Salvo Milei, no hay nadie que crea que pueda hacer un ajuste del 5% en un año sin que sufra la gente común. Entonces, salvo que Milei haga magia, habrá sufrimiento social, habrá dolor y habrá un punto de quiebre también con parte de su propio electorado, porque lo que viene es un primer año durísimo, según lo que admite el propio presidente electo, con devaluación, con ajuste. Por lo menos esa es la teoría que trae Milei al poder. La teoría de alguien que se define a sí mismo como un profesor universitario que va a trabajar de presidente. Hay que ver cómo le va. El líder de la antipolítica, el líder que se sirvió de un sistema en ruinas, de un sistema político en ruinas, para llegar en 2 años de la televisión a la Casa Rosada, a la Quinta de Olivos, va a necesitar de una política para que la sociedad argentina digiera ese ajuste brutal, inédito, monumental que se propone hacer. Y hay 2 rasgos, ¿no?, que se pueden ver en estos primeros días. Uno es la improvisación, tal vez producto de la urgencia, tal vez producto de los tironeos. El otro es el pragmatismo. Hay un intento de Milei de liderar a las fuerzas que lo llevaron a la Rosada. La improvisación se ve en los nombres que van y vienen. Pero ahí Milei puede decir, eso es Macri, no soy yo. El pragmatismo se ve en dejar de lado a Emilio Campo, al profeta de la dolarización, a Sturzenegger. El pragmatismo se puede ver en que Milei dice no vamos a la dolarización directo. Milei dice no puedo salir del cepo ahora. Milei dice no puedo cortar la ayuda social ahora. Milei deja fuera a Píparo, que quería ir al ANSES. Le da a Horacio Marín, un hombre de Techín con mucha experiencia en el sector petrolero, la conducción de YPF. Y claro, Milei da señales de un cierto pragmatismo, y como me decía alguien que fue parte del gobierno de Néstor Kirchner, de Roberto Lavagna, por ahora todos son supuestos, pero dentro de las alternativas que manejaba Milei, lo que se puede inferir es que no se van a suicidar en la primera semana, me decía este funcionario muy experimentado del peronismo, y van a intentar dar pelea. Claro, no va a ser fácil, ¿no? Milei rescata a Luis Caputo, alguien a quien el propio
presidente electo había destrozado, lo había acusado de fugar irresponsablemente más de 15.000 millones de dólares y después tener que ir a pedir socorro al fondo. Luis Caputo, alguien que el entorno de Milei, la gente que fue parte del entorno de Milei hasta hace 5 minutos, como Carlos Rodríguez, un ultraliberal del SEMA, definen a Caputo como un hombre de las finanzas, de la especulación, que no sirve como ministro. Guillermo Nielsen dice que Caputo es un timbero. Nielsen, alguien también cercano a Milei, aunque también cercano a Massa y también cercano al peronismo en el poder. Hay que ver cuál va a ser el rol de Caputo. ¿Ministro de Economía? Hay que verlo porque, claro, estamos frente al primer presidente economista en la historia de la Argentina y él mismo también le dijo a Fantino, es inexorable que yo me meta en la economía. Él mismo lo está diciendo, que va a ser denso. ¿Qué quiere decir? Bueno, que va a estar sobre la economía, sobre el ministro de Economía, de su gobierno, y entonces muchos piensan, si Caputo es el hombre, es muy probable que sea en la práctica un secretario de Finanzas, no el ministro de Economía. El ministro de Economía va a ser Milei. Y entre los interrogantes que genera rescatar a un endeudador serial como es Luis Toto Caputo, primero está el interrogante de una nueva deuda, ¿no? Que va a tener que pasar por el Congreso, porque hay una ley que se aprobó por iniciativa de Martín Guzmán, que condiciona el nuevo endeudamiento a que el Congreso lo apruebe. Pero tan o más importante que eso, ¿quién le va a prestar a la Argentina? A una Argentina que se quedó sin crédito durante el macrismo, que amplió el swap durante el peronismo de Massa y que no le sobra demasiado crédito para volver a endeudarse. Puede pensarse que Caputo es un hombre de Macri, pero también es un hombre del mercado financiero, es un trader. Fue jefe de la mesa de dinero del JP Morgan, del Deutsche Bank, hasta 2008. Creó después una sociedad de fondos comunes de inversión. ¿Milei lo está eligiendo por recomendación de Macri, como muchos piensan? O, como dicen en La Libertad Avanza, por recomendación de alguien central en el entorno de Milei, que es Santiago Caputo, el sobrino de Toto Caputo. Siempre hay un Caputo en el poder. Está la foto de Milei con Santiago Caputo, la mano derecha de Milei para muchos, y Toto Caputo, los tres en viaje a Estados Unidos. ¿Cómo llega Caputo a Milei, Toto Caputo? Es cierto, me lo confirmaban desde el PRO, que Macri lo envió, pero ¿por qué lo elige Milei a Caputo? ¿Por recomendación de Macri o por recomendación de quien es su mano derecha, Santiago Caputo, y sobrino del ex ministro de Finanzas, eventual ministro de Economía? Es importante la pregunta porque, claro, se abre entre un sinfín de interrogantes la pregunta sobre cuál es la incidencia de Macri en el nuevo gobierno. ¿Macri nombró a Bullrich o Bullrich arregló directo con Milei, como dicen en el entorno del presidente electo? Leía una nota interesante de Federico Mayol en Infobae que cuenta que el macrismo está furioso con Milei porque no hay coordinación, porque Milei no quiere ser colonizado por Macri, porque Milei desmiente los nombramientos que Macri filtra a través de sus canales amigos, porque Milei quiere incorporar macristas silvestres, ex-macristas, a su propio esquema de poder, y porque Macri quiere coparle el gobierno, quiere armar un cogobierno con Milei, lo que no quiso cuando él era presidente y el radicalismo, la coalición cívica, le pedían que ampliara su propio gobierno. Entonces la pregunta es por la convivencia entre Macri y Milei, entre un poder residual como el de Macri y un nuevo poder como el que va a tratar de ejercer Milei. ¿A quién apoyan las fuerzas que están ascendiendo al poder, que están regresando al poder con Milei? El poder financiero internacional, el poder económico, el liberalismo extremo.
La sociedad que está harta de la política y votó a Milei, ¿a quién apoyan? ¿A Macri o a Milei? ¿A quién apoyan los macristas de ayer? Los que se quemaron con leche. Más cuando, como me decía alguien que lo trató y lo trata a Macri, que lo conoce muy bien a Macri, me decía, Mauricio cuando tuvo todo fue un tirano. Los ex macristas, los macristas de ayer, ¿quieren tenerlo a Macri de jefe otra vez o prefieren migrar hacia un Milei que quiere liberarse de su padrino, que quiere discutir el lugar de jefe que pretende Macri? Todo esto se está viendo en la conformación del nuevo gabinete, se está viendo en la definición por estas horas de la Cámara de Diputados, donde Macri quiere a Ritondo, donde Guillermo Francos, un hombre de Urnequian, un hombre de la política, un hombre de la casta, que hoy se perfila para ser el ministro de Interior de Milei, pretende a Florencio Randazzo en lugar de Ritondo, otros hablan de Martín Menem. Con Guillermo Francos, Milei apunta a crear un peronismo a su imagen y semejanza, un peronismo libertario. Con Guillermo Francos, Milei apunta a retener a Scioli en la embajada en Brasil. Porque hay un dato que habrá que ver hasta qué punto es real o no, pero hoy aparece muy fuerte cuando uno habla con gente cercana a Milei, es que el entorno de Milei rechaza a Macri. Santiago Caputo rechaza a Macri. ¿Quién rechaza a Macri? Guillermo Francos, Karina Milei, que algunos como Juan Manuel Olmos dicen es el sentido común al lado de Milei. El entorno íntimo de Milei, su familia, los cuadros que Milei trajo del grupo Urnequian, como Nicolás Pose, como Guillermo Francos, advierten el fracaso de Macri en el poder y lo rechazan. Milei se sirvió de Macri, pero ahora tiene dos caminos: cogobernar o liderar su propia aventura de gobierno, como lo hizo Macri, como lo hizo Menem, y por eso el lenguaje de Milei se inspira en Menem, se inspira en Cavallo, habla de reformas de primera, segunda y tercera generación, como hablaba Cavallo. Porque nadie se olvida de que Macri chocó en tiempo récord la Argentina. La contradicción es que Milei, que lo necesitó a Macri para ser presidente, apela a parte del mismo elenco. Hay dos retratos sobre el presidente electo: o es un títere o es alguien que va a disputar poder, que usó a Macri, que usó a Massa, primero para armar su estructura, después a Macri para fiscalizar. Y lo que sí es seguro es que puede ser un error subestimar a Milei, que fue algo que muchos hicieron hasta que pasaron de subestimarlo a tenerle pánico. Milei va a tener una oposición que es parte de los votos de Sergio Massa, pero una oposición que tiene el riesgo de ser testimonial ante un gobierno que sacó 14,5 millones de votos. Si el sistema político gira hacia Milei, si los 14,5 millones de votos le dan un crédito a Milei, ya lo vemos a Schiaretti, a Randazzo, a Frigerio criticando a Massa, muchos de los que fueron o buscaron una sociedad con Massa en su momento. Y si uno mira lo que fue el gobierno de Macri, los 2 primeros años, el kirchnerismo fue una fuerza marginal, porque nació el peronismo colaboracionista, o se pudo ver en su máxima expresión a un peronismo colaboracionista. La pregunta es entonces, ¿de dónde va a sacar la fuerza Milei para soportar ese ajuste monumental? ¿Alcanza con el sistema político, con ese sistema político en ruinas del que se aprovechó Milei, con un esquema de alianzas? ¿O va a tener que sacar la fuerza política de otro lugar Milei? Porque claro, Menem tercerizaba en Cavallo la economía y garantizaba por su historia y por su capacidad un arte de la política, una cintura, un margen de maniobra que en Milei va a resultar muchísimo más difícil. Milei, ya como presidente electo, no solo va a tener que liberarse de Macri
liberarse de Victoria Villarroel, que no está logrando todo lo que quiere, sino que va a tener que demostrar lo imposible, que el ajuste lo van a pagar únicamente la casta y sus socios, y que él no va a ser el verdugo de sus propios votantes, de los que lo creyeron una esperanza. Fuera de tiempo. Diego Genú. Radio con Voz.